Cada vegada més tenim més interès, tenim més ganes, hi ha menys por també, menys perjudicis de parlar sobre salut mental. Que punyetes, ho hem comentat moltes vegades al programa, no? Parlem de cuidar-nos físicament, no? Parlem de cuidar l'alimentació, cuidem també, cuidem-nos, cuidem de les persones que hi ha al nostre voltant i del que pensem. I és que Àngel, en primera persona, ja ho sabeu, es va recuperar d'un brot psicòtic, que no és cosa menor, i ens ha contat la seva història i ara esta és, bueno, diguem, la segona part, no? Detrás del ruido. Així està ell també en un... Bueno, una cara igual no tenia bon dia, no sé. Ángel Martín, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Me ha gustado mucho el que no es cosa menor. Me ha gustado el matiz. És que, saps què passa? Que moltes vegades les etiquetes que hi ha sobre les malalties mentals és que tinc depressió. I és que una depressió te pot portar al suïcidi, parlem-ho clar. És que un brot psicòtic és una cosa molt greu. Bueno, sí, yo creo que son como... O sea, la gente tiende a ponerle nombre a las cosas, pero yo creo que son como niveles. O sea, va viendo como niveles y puedes ir bajando hasta ver hasta dónde eres capaz. Pero yo creo que lo interesante de esto es entender que cuando te pasan ciertas cosas no es el final de la historia. O sea, simplemente es un evento que te ha sucedido y tienes la posibilidad de salir de ahí y remontar. Entonces yo creo que es súper importante entender que te pase algo no es ni mucho menos el fin. I tant que no. I que... No, si jo estic molt bé. No, tu estaràs molt bé ara, en este moment, però que te puguen passar coses en els teus pensaments, en la teua ment, no estàs exempt. I demanar ajuda realment és molt important. Ens contares en el llibre interior tota la vivència, a més, en primeríssima persona, i ens va encantar, a més, precisament, que ho feres així d'una manera tan valenta. Com, breument, no? Com se sent la vida des de dins o en un brot psicòtic en el cap? Què te passa? La manera más sencilla de explicarlo, yo creo, y por no robar mucho tiempo, es como si de repente descubrieras que el mundo es Matrix dentro de Matrix dentro de Matrix. O sea, yo creo que todos tenemos la imagen en mente de ese momento donde el prota toca un espejo y parece que se va a fundir con él. Y entonces vivir en un brote es la sensación de que has encajado todas las piezas del universo y absolutamente cualquier cosa te da una señal de hacia dónde debes ir, pensar, mirar y actuar. Todo está encajado. Entonces de repente no existe el tiempo, puedes viajar en el tiempo, puedes comunicarte con el pasado, con el futuro, puedes ser hijo de unos dioses, pues de repente la Tierra no es la Tierra, sino una nave del espacio que va a otro sitio. Entonces empiezas a vivir en el mundo con unas reglas muy distintas. Muy a grandes rasgos. Sé que és poca informació, mucha informació comprimida. No, està molt bé. I per això, per descomptat, teniu el llibre anterior d'Àngel, perquè podeu saber, diguem, en primera persona tot això que he explicat i molt més. L'ingrés al psiquiàtric, també. En este nou llibre, Detrás del ruido, ara no volem fer molt de spoiler, diguem, no desvelar molt del llibre, però perquè el que volem és que la gent se'l llisca. Has tingut un brot psicòtic? O per descomptat, no. Perquè vulguis cuidar de la teua salut mental o tindre més consciència de la salut mental a través de l'experiència d'Àngel. Però si volíem traçar l'entrevista, Àngel, un poquet com una línia de punts, no? 3 punts i anem a veure com ho organitzem, a veure si te pareix bé. I hem extret algun dels fragments del llibre i este diu, en paraules d'Àngel: en cuanto remontes estarás tan emocionado por haberlo conseguido que te sentarás en el borde de la montaña que acabas de escalar a mirar lo acojonante que resulta desde donde estás ahora. Luego te das la vuelta para seguir tu nuevo camino y te encontrarás con algo que nadie te dijo. Una segunda montaña llamada no volver a caer. ¿Sigues escalando esa segunda montaña, tú? Bueno, no es tanto el escalar como el ser muy consciente de que de repente si no quieres que te sucedan ciertas cosas vas a tener que prestar atención a cosas que nunca habías prestado atención. O sea, muchas veces cuando sucede algo que te rompe en dos o que te lleva a acabar ingresado en el hospital, mucha gente cree que el fin de la historia es cuando sales del hospital. Entonces tú sales del hospital totalmente roto, crees que la vida ha terminado y entonces te centras en remontar. Entonces, cuando descubres que estás un poco mejor, es cuando te das cuenta de que la historia no termina ahí. O sea, estar mejor está muy bien, pero si te desentiendes del tema, cabe la posibilidad de que te vuelvas a caer. Es inevitable. Entonces, te das cuenta de que si no quieres que te sucedan ciertas cosas, vas a tener que empezar a vivir de una forma un poco distinta, prestando atención a cosas que a lo mejor antes simplemente actuabas por inercia y sin pensar, por así decirlo. Igual que en adicciones, hay ese peligro de la recaída también. ¿Tú vives cada día pensando que ese día podrías recaer?
o prestando atención o mimando lo que piensas? Mimando lo que pienso, sí, pero no es por miedo a que suceda lo que sucedió, ¿eh? No, es porque de repente, por lo menos yo insisto, siempre hablo de mi experiencia, no trato de sentar cátedra en ningún momento, pero pasar por algo que te rompe en dos, te ofrece la posibilidad de empezar a construir una vida de forma muy consciente, o sea, siendo consciente de las decisiones que tomas, por qué las tomas, etcétera, etcétera. Y cuando empiezas a construir la vida prestando atención a lo que haces y siendo coherente contigo mismo, te das cuenta de que es mucho más interesante y mucho más inteligente hacerlo así, porque minimizas el riesgo de que de repente te veas en un sitio que no sabes cuál es, ni en una vida que no sabes muy bien por qué estás construyendo. Entonces, no es tanto el miedo a que vuelva a suceder lo mismo, como a que me parece mucho más interesante dibujar una vida. ¿Cómo lo explicas? Eso de romperse en dos, ¿no? Es que es físico también, no puede llegar a ser físico y muy doloroso. Yo no sé lo que es un brote psicótico, pero sí lo que es estar en depresión. Yo lo llamo la garra, ¿sabes? Aquello, la zarpa de acero, ¿sabes? Aquello que tienes un... O sea, te va a atravesar en cualquier momento. Mi mujer y yo le llamamos el bicho. Cada cual, digamos, utiliza sus metáforas, pero la de romperse en dos, el dolor es muy jodido, ¿no? Para que digamos que la metáfora para contarlo es que te está rompiendo. Bueno, es que hay de repente sucede algo que te ha roto por completo, no tiene más. O sea, yo creo que quien ha pasado por ciertas cosas lo puede entender un poco mejor que quien no ha pasado, pero no es muy complicado entenderlo. O sea, al final tienes la sensación de... Creo que la forma más sencilla de explicarlo es como si te hubieran metido una aspiradora por la boca y hubieran succionado toda tu personalidad, y de repente sales sin saber quién eres, totalmente roto, en pedazos, no sabes por dónde empezar a reconstruir nada, y lo que es peor es que ni siquiera le ves sentido a intentar reconstruir, porque si por lo menos le vieras sentido, dices, bueno, pues vamos a coger los pedazos y a empezar a construir, pero lo peor es que no le ves sentido a intentar hacerlo, y yo creo que eso es lo más agotador, el tratar de encontrar fuerzas de nuevo para decir, bueno, pues vamos a coger los pedazos y a ver qué construimos con esto, porque no hace falta que sea lo que ya estaba construido, podemos construir algo nuevo, que igual es mejor. A Ángel le ha ido bien así, y creo que además, estoy completamente convencido que estás ayudando a mucha gente y te están llegando muchos mensajes, que debe ser lo más maravilloso de esta aventura. Otro punto, digamos que es como si el interior de la cabeza fuese un almacén lleno de radios que alguien ha dejado en marcha, pero sintonizadas en distintas emisoras, a un volumen alto de cojones. Con el problema que, aunque todas sonarán al mismo tiempo, dependiendo de cómo estés, algunas se escuchan a un volumen más alto que otras. Y aquí subraya, Ángel, es importante dejar claro cuanto antes que la que suena más alto no siempre es la mejor ni la que dice la verdad. Es importante aprender a escuchar detrás del ruido, que es el título. ¿Cómo es eso? Es que no me puedo hacer una idea. Bueno. ¿Cómo son todas esas voces diciéndote a la vez cosas chungas? Claro, este párrafo que habéis escogido es para tratar de explicar la diferencia entre lo que sucede mientras estás en un brote psicótico y fuera. Una de las, por extraño que parezca, una de las ventajas que tiene estar en un brote psicótico es que todas las ideas que están en tu cabeza, por descabelladas que puedan parecer, trabajan en la misma dirección. O sea, el sonido está enfocado en una única idea. Es decir, durante un brote, si tú de repente crees que eres hijo de unos dioses, todos los pensamientos que tienes en la cabeza, por locos que sean, están trabajando en convencerte de que eres hijo de unos dioses. Entonces, todo el sonido que tienes en la cabeza tiene una dirección. Sin embargo, cuando estás cuerdo, la sensación que tengo es que en la cabeza todos los pensamientos que tenemos están en conflicto entre ellos. Unos te dicen, venga, lo vamos a conseguir, otros no vales nada, otro, venga, el día va a ir bien, no, el día es una basura, no tiene sentido estar vivo. Entonces, es a lo que me refiero, que dentro de la locura, aunque es descabellado, todo está ordenado, sin embargo, fuera de ella no. Entonces, yo, por ejemplo, decidí rescatar esa herramienta de la locura para poner orden en la cordura. El chungo es el señor Gris, ¿no? El sí, que bueno. te dice cosas que te bajan la autoestima, que te generan miedos. Ese es como el señor del miedo. Cuando toma el control el señor Gris, mal vamos, ¿no? Sí, yo creo que cada uno tiene su nombre. A mí me servía para ponerle una especie de nombre a todos esos pensamientos o momentos que creo que son habituales, que muchas veces abres los ojos en casa, todavía no ha pasado nada y cuando te quieres dar cuenta ya estás mal.
O sea, llevas ¿Qué 5 mañanas minutos... tan jodidas son esas, Ángel? Sí, sí, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tú te has despertado en tu casa, estás bien, estás Puro en la miedo. ducha, el agua cae y de repente estás... Es que va, 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 va. Entonces, cuando yo trataba de explicarle eso a mi psicóloga recién salido del hospital, decidí convertirlo en un personaje a todas esas voces, pero porque durante el brote en mi cabeza habían muchos personajes. Entonces, bueno, era ese tipo. Bueno, luego está el otro. El otro. Ese listo. Ujú. Ese bien. Cuanto más le hagamos caso, Sí. mucho mejor, ¿no? Surge también de ese brote, o sea, es el antagonista del señor Gris para mí, forma de ponerle nombres a las cosas. Durante el brote una de las ideas que tienes es que una de las ideas que pueden aparecer, es que nosotros en realidad no existimos. O sea, yo creía que nosotros en realidad éramos personajes de un videojuego que controlaba a alguien desde otra dimensión que no sabría muy bien cuál es, ¿vale? Pero había alguien que nos controlaba a nosotros. Entonces, eso que parece una estupidez, me di cuenta que a mí en la cordura me servía el convertirme en el personaje de alguien que es más inteligente que yo en los días que de repente te levantas y dices, es que hoy nada tiene sentido. Entonces te imaginas a alguien diciendo, me da igual, a la ducha, botón. Y entonces vas inmediatamente a la duchica obedeciendo. Entonces, bueno, cada uno va buscando al final sus pequeños trucos para no volver a caer, ¿no? Sus propios recursos también para vencer esos días en los que, bueno, pues ese Gris intenta apoderarse. Bueno, vamos con el tercer punto y terminamos de unir. Cambiar con la intención de estar bien es difícil, mucho. Es como empujar un coche cuesta arriba tú solo. Por eso la tentación de rendirte y que le den por culo al coche en cuanto te pase algo que te rompa los esquemas es muy, pero que muy grande. Y esta frase que tenéis aquí subrayada, hacer las cosas bien, hacer las cosas bé, es difícil. Fer-les un poquet millor que ahir. Bueno, coño, dices, eso es muy venga, sencillo. un poquito, ¿no? Eso es muy fácil. Vamos poco a poco, ¿no? Eso es muy fácil, pero porque creo que vivimos en un momento en el que parece que las decisiones tienes que tomarlas como de repente. O sea, me divierte mucho cuando alguien dice, va, a ver, ¿qué voy a hacer? Por poner un ejemplo superficial que entendamos todos. De repente alguien dice, sí, Gaby, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar mi trabajo de la noche a la mañana? Y yo, no, si no hace falta. Pero puedes empezar a diseñar un plan para no estar ahí eternamente, a lo mejor. O no hace falta que de repente cambies todas tus actitudes de la noche a la mañana. Claro, ¿y ahora qué hago? Me levanto y recojo toda mi casa y es, no, haz la cama. No sé, intenta hacer la cama hoy. Entonces, como que de repente creemos que el gran cambio va a venir de tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, cuando al final es, encárgate de que la cocina esté limpia cuando te acuestes. Empieza por ahí. Mañana cuando despiertes estará ordenada. Ya verás cómo está mejor el día. Joder, no sé cuánta gente te agradecerá en tu paso por medios de comunicación, encuentros que tienes con lectores y lectoras, pero te debes de llevar para escribir otro libro también, ¿no? De gente que te dice cómo estás ayudando. Aprendes mucho. Aprendes mucho, descubres muchas cosas, entiendes muchas otras y te das cuenta de lo interesante que sería que todo el mundo descubriera que muchas veces tiene miedo o vergüenza de mencionar ciertas cosas que está viviendo, creyendo que es que no me van a entender, y te aseguro que hay mucha más gente que te va a entender de la que crees. O sea, yo creo que todos creemos que nadie nos va a entender porque solo nos pasa a nosotros, y al final probablemente tienes enfrente a alguien que te va a entender mejor que nadie porque está en una movida muy parecida a la tuya. Entonces, es muy bonita esa comunicación que se establece. Pidamos ayuda, tengamos también a salvo la red de amigos, de amigas, sí, la red familiar, que es muy importante. Tengámoslos alerta también ante cualquier evento chungo que vaya a pasar. ¿Cuándo te encuentras con lectores y lectoras? ¿Tenemos un encuentro contigo? Sí, esta tarde a las 7 estamos en el Corte Inglés, en la calle Colón, si no recuerdo mal. Estaremos a las 7 firmando allí. Creo que mañana vas a una librería especial, ¿no? Mañana, sí, a la librería de Máximo Huerta en Buñol. Me invitó para ir y yo creo que hice tantas bromas con él cuando estaba en Sé lo que hicisteis que me parecía justo ir a devolverle el aguante que tuvo. Sí, estaremos allí en Buñol a las 6. Qué buena terapia para el día a día, terapia para qué actitud magnífica en la vida es el sentido del humor, sí. Y nosotros envolverte pues parte del agradecimiento, ¿no? de que estéis entre muchos y tú eres uno de los nombres más destacados y lo sabes. Muchas gracias. Hablar de la salud mental, qué importante que es eso, pedir ayuda es muy importante. Ángel, tío, gracias por venir. No, a vosotros por la invitación, siempre. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.